Los triggers son procedimientos almacenados que se ejecutan automáticamente en respuesta a ciertos eventos en una base de datos. Son esenciales para mantener la integridad de los datos y automatizar tareas repetitivas. En el contexto del diseño e implementación de modelos de datos, los triggers juegan un papel crucial al garantizar que las reglas de negocio se apliquen consistentemente. Los triggers permiten la automatización de procesos, lo que reduce la necesidad de intervención manual y minimiza errores humanos. Además, ayudan a mantener la integridad referencial y la consistencia de los datos, asegurando que las operaciones en la base de datos cumplan con las reglas de negocio definidas. Existen varios tipos de triggers, incluyendo before, after, instead of, y triggers de fila y de declaración. Cada tipo tiene su propio uso y se aplica en diferentes escenarios. Por ejemplo, los triggers before se ejecutan antes de que una operación se realice, permitiendo validar o modificar los datos antes de que se inserten o actualicen. Los triggers before se ejecutan antes de que una operación DML, insert, update, delete, se realice. Son útiles para validar o modificar datos antes de que se inserten o actualicen. Los triggers after se ejecutan después de que la operación DML se haya completado, permitiendo realizar acciones adicionales como el registro de auditorías o la actualización de otras tablas. Los triggers instead of se utilizan principalmente con vistas. Permiten definir acciones que deben realizarse en lugar de la operación DML que activó el trigger. Esto es útil cuando se trabaja con vistas complejas que no permiten operaciones DML directas. Los triggers de fila se ejecutan una vez por cada fila afectada por la operación DML, mientras que los triggers de declaración se ejecutan una vez por cada operación DML, independientemente del número de filas afectadas. Los triggers de fila son útiles para operaciones detalladas, mientras que los de declaración son más eficientes para operaciones que afectan a muchas filas. Crear un trigger implica definir el evento que lo activará, la condición bajo la cual se ejecutará y la acción que realizará. Esto se hace utilizando la sintaxis específica del sistema de gestión de bases de datos, DBMS, que se esté utilizando. Es importante seguir buenas prácticas de desarrollo para asegurar que los triggers sean eficientes y fáciles de mantener. A continuación se muestra un ejemplo de un trigger en SQL que se ejecuta antes de una inserción en una tabla de empleados para validar que el salario no sea negativo. Create trigger validar-salario before insert on empleados for each row begin if new. Salario 0 then signals costate. 45.000 minutos set mensaje-text igual a. El salario no puede ser negativo, and if, en. Los triggers se llaman automáticamente en respuesta a eventos DML. No se pueden llamar directamente como otros procedimientos almacenados. Sin embargo, es posible activar un trigger indirectamente mediante la ejecución de la operación DML que lo dispara. Esto permite que los triggers se integren de manera transparente en las aplicaciones. Es crucial manejar errores dentro de los triggers para evitar que las operaciones DML fallen inesperadamente. Esto se puede hacer utilizando bloques de manejo de excepciones que capturen y gestionen errores específicos. Un manejo adecuado de errores asegura que la base de datos se mantenga en un estado consistente incluso cuando ocurren problemas. Los triggers pueden afectar el rendimiento de la base de datos si no se implementan correctamente. Es importante optimizarlos para minimizar su impacto. Esto incluye evitar operaciones costosas dentro del trigger, limitar el uso de triggers de fila cuando no sean necesarios y asegurarse de que los triggers no se llamen recursivamente. Algunas buenas prácticas incluyen documentar claramente el propósito de cada trigger, mantener los triggers lo más simples posible, y probar exhaustivamente los triggers en un entorno de desarrollo antes de implementarlos en producción. Además, es recomendable revisar periódicamente los triggers para asegurarse de que siguen siendo necesarios y eficientes. Los triggers se utilizan en una variedad de escenarios, como la auditoría de cambios en los datos, la sincronización de tablas, la validación de datos y la implementación de reglas de negocio complejas. Cada caso de uso tiene sus propias consideraciones y requiere un diseño cuidadoso para asegurar que el trigger cumpla con su propósito sin afectar negativamente el rendimiento. Los triggers son una herramienta poderosa en el diseño e implementación de modelos de datos. Permiten automatizar tareas, mantener la integridad de los datos y aplicar reglas de negocio de manera consistente. Sin embargo, es importante utilizarlos con cuidado y seguir buenas prácticas para evitar problemas de rendimiento y mantenimiento. Con una implementación adecuada, los triggers pueden mejorar significativamente la eficiencia y confiabilidad de una base de datos.